noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí y gracias a Jorge Arias, que es el director de la consultora Polilat y director del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, que está aquí en México y que aprovechamos que estás aquí en México, Jorge, para invitarte a este programa y conversar de varias cosas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carmen, un gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias por estar aquí, Jorge. Bueno, estamos en un momento que decimos crítico, difícil, complejo, con el triunfo electoral de Donald Trump, que pues llegará a la presidencia de los Estados Unidos formalmente el próximo enero, pero ha ganado las elecciones de este país en un proceso totalmente inédito. Y desde luego hay un conjunto de preocupaciones serias por el perfil, por lo que ha dicho en campaña, por su trayectoria, por su biografía, por lo que dice, por lo que hace, por lo que podría hacer. Por un lado. Por otro lado está el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina que acabas de presentar en Buenos Aires y que estás presentándoselo a América Latina. Entonces tienes el pulso de lo que es este Latininforme 2016, en donde está el clima de respeto a los derechos, a las libertades, a la democracia, a las instituciones, a todo eso que queremos preservar. Entonces tenemos un fenómeno de la potencia de Trump y un pulso de la democracia y sus valores en América Latina. Combíname los dos. Combinemos los dos y digamos, ¿qué escenarios ves? Sí, vamos por partes. Indudablemente el triunfo de Trump en Estados Unidos marca un cambio de época, creo, que nos enfrenta a un destino incierto, difícil y que avisoramos como complicado. Él ha ganado las elecciones personificando un liderazgo antisistema y esto ha calado en el voto medio americano, enlazándose con otros síntomas de estas características que hemos tenido a lo largo del año. El Brexit en Gran Bretaña, el no a la paz en Colombia, donde todo lo políticamente correcto, lo que la lógica política indicaba, ha estallado por los aires por decisión de los votantes. Y allí creo que más que el personaje, que indudablemente es preocupante, apasiona analizarlo y tratar de vislumbrar, hacer un poco de futurología y saber hacia dónde vamos de la mano de Trump en el rol que tiene el liderazgo de Estados Unidos. A mí me parece que debemos detenernos un minuto en lo que está pasando con la sociedad. Estos síntomas electorales, que podríamos denominarlos así respecto de la democracia y sus vicisitudes, nos están marcando una sociedad que está mostrando angustias, que está mostrando preocupaciones, que el sistema político, la dirigencia política, cabalmente no está sabiendo interpretar o resolver. En realidad lo más preocupante pareciera ser que no los interpreta, como que son fenómenos que pasan subterráneos respecto de la realidad que ellos consideran, analizan y estudian, pese a tanta encostología y tanta cuestión que se desarrolla hoy para pulsar la opinión pública de la ciudadanía. Entonces creo que lo preocupante es eso, y a lo mejor la reflexión esta tiene que ver en otro sentido con lo que está pasando con la democracia en América Latina. En América Latina venimos tratando de ponernos al día de viejas deudas que trae también la dirigencia política respecto de las sociedades. La pobreza, la violencia, la falta de institucionalidad. Nosotros estamos en un estado previo al de estas sociedades que, desde una especie de avanzada democrática o del desarrollo de la sociedad, están atravesando otro tipo de dificultades. Sin embargo, tampoco la dirigencia de nuestros países pareciera estar ni a tono para resolver el pasado conflictivo que traemos con la democracia, ni a tono con estos desafíos que está viviendo esta sociedad moderna globalizada. Entonces, creo que el momento es preocupante para la democracia latinoamericana, porque en algún sentido hay analistas que consideran que Estados Unidos está viviendo una latinoamericanización y que Trump de alguna manera es una especie de liderazgo
del estilo de los que tuvimos con Chávez o con Cristina Fernández en mi país, y entonces avisoran que a lo mejor lo que está pasando con esas sociedades es que toman un líder fuerte que va a ir por encima de la voluntad de los sistemas institucionales y políticos. Y allí entonces ya esta dificultad que tenemos con las democracias en América Latina parecieran trasladarse al interior de una de las democracias más desarrolladas para plantear allí nuevos problemas. ¿Qué pasa con los actores institucionales? ¿Van a poder funcionar como contrapeso de un liderazgo que se ha forjado pasando por encima de las instituciones? En primer lugar, por encima de la institución del Partido Republicano, donde parecía que nadie lo quería y que los actores institucionales de ese partido se oponían a este, y les comió el mandado. Liderazgo. Exactamente. Y ahora ya por encima incluso de las formas y las normas de la democracia, incluso un hombre desafiante hasta con cuestiones de principios morales y de valores profundos de la sociedad. Y sin embargo la sociedad parece estar diciendo: no me importa qué hay detrás de este liderazgo, porque lo que está haciendo es romper el sistema que ustedes, los otros líderes, no están haciendo funcionar adecuadamente para resolver mis problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Yendo a la situación angustiante de este hombre posmoderno del siglo XXI. La angustia fundamental tiene que ver con la escasa idea de futuro que tenemos cada uno de los ciudadanos. Hace algún tiempo una persona nacía y se desarrollaba con alguna visión de futuro, a lo mejor con una visión de un empleo de por vida en alguna empresa, en alguna organización pública. Eso ha ido desapareciendo como modelo, hoy todo es fugaz y de breves lapsos de tiempo. Y en ese espacio temporal, nuestro hombre posmoderno del siglo XXI se ve angustiado, agobiado. Los de la periferia, porque no logran resolver los problemas básicos de la condición humana, la alimentación, un futuro, determinado estándar de bienestar. Y los del centro del mundo, porque empiezan a perder los privilegios que tenían a mano de los chinos o de los mexicanos, que proveen trabajo más barato, y entonces desde el centro del mundo se trasladan inversiones y puestos de trabajo hacia esa periferia. Entonces, los del centro ven como una amenaza a los habitantes de la periferia porque les están quitando el trabajo, quieren construir muros, quieren armar campanas de cristal que mantengan los privilegios de alguna manera de la modernidad alcanzada, y los de la periferia pugnamos por entrar a ese mundo de desarrollo del que todavía no tenemos los beneficios. Entonces, esa situación de colapso, de alguna manera, donde no pareciera que por la racionalidad aparezcan, por la racionalidad política y por los sistemas tradicionales políticos, estén apareciendo soluciones que den idea de futuro, pareciera que la misma sociedad está diciendo: voy a ensayar otros caminos, los irracionales, los que me ofrecen quienes prometen el paraíso, aunque posiblemente en el fondo todos sepamos que no lo tienen. Después de la pausa, Jorge Arias, seguimos conversando, te escuchamos con mucho interés en este desmenuzar de lo que es el actual momento a raíz del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y de lo que es la perspectiva de la discusión democrática para la región. Volvemos en un instante con Jorge Arias. Regresamos, Jorge Arias. Déjame tomar esto que acabas de decir en el corte porque estaba muy interesante. Tú estabas haciendo un parangón entre Donald Trump y su perfil y lo que tú dices podría ser la latinoamericanización de Estados Unidos en la lógica de comparar cierto tipo de liderazgos de los últimos años, de líderes carismáticos, fuertes, caudillistas, en la figura del presidente del país más poderoso de la tierra, que esa es una gran diferencia. Y en eso estábamos cuando estabas mencionando el caso de tu país, mencionando a Cristina Fernández, la anterior presidenta, y tú decías el relato, la narrativa. ¿A dónde ibas? Claro, cuando pareciera que la realidad no nos aporta soluciones,
la política puede mágicamente crear situaciones en las cuales la gente pueda sentirse al menos momentáneamente bien. En Argentina decíamos que Cristina Fernández había construido un relato y ese relato, por ejemplo, involucró tergiversar todos los indicadores o buena parte de los indicadores económicos y sociales, que la llevó, por ejemplo, el año pasado a anunciar ante la FAO en Roma que Argentina tenía menos del 5 de pobreza y que tenía en definitiva menos pobreza que Alemania. Lamentablemente la realidad nos chocó y este año con un nuevo presidente nos dimos cuenta que tenemos 32% de pobreza. No 5. No 5. Pasamos de la realidad alemana a la realidad argentina violentamente. Se rompió el relato. Entonces, esa especie de relato mágico que también cierra en definitiva ante votantes. Pensemos en un votante que no está tan interesado en la política, que lo único que quiere es vivir en paz y que lo que espera es que un sistema de manejo de la democracia, de las instituciones, resuelva los problemas básicos y le dé un sentido de futuro al conjunto de la sociedad. Ese prerequisito no se cumple. Ese votante, ¿qué hace? ¿Se suicida? Posiblemente entra a soñar y entra a creer en quién le dice lo que quiere escuchar y quién en definitiva expresa con símbolos y con algo de verdades, porque siempre hay algo de verdades en esto. Si Trump, por ejemplo, plantea un New Deal en Estados Unidos y entra a romper carreteras para volver a construirlas. ¿Keynesiano? Claro. Posiblemente traiga con eso una especie de bienestar momentáneo, mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Resuelve el problema de fondo? Aquí el problema de fondo es que los puestos de trabajo van a escasear en el mundo del futuro. ¿Quién está pensando en eso? ¿Quién organiza a la sociedad en función de estos temas? El ocio va a crecer porque va a haber sectores de alto poder adquisitivo, además, que van a poder derramar de alguna manera algún beneficio económico a través del planteo de servicios. No se están planteando modelos alternativos a una realidad que la tecnología nos ha planteado y que se ha convertido en una especie de tsunami silencioso que va inundando las instituciones, la forma de organización de la producción. Y nuestro hombre angustiado, nuestro hombre posmoderno que tuvo las veleidades de un mundo desarrollado donde todos fuéramos felices, todos tuviéramos trabajo y los requisitos básicos para una vida digna, sin embargo ve que sin haber alcanzado esos prerequisitos, este modelo de globalización económica va generando una dinámica que no solo no le da lo que esperaba, sino que a lo mejor le quita buena parte de lo que tenía. Y en ese sentido crece la necesidad de creer en algo, de creer en que alguien va a venir a resolver mágicamente este problema. ¿Pueden este tipo de liderazgos resolverlos? La realidad en América Latina nos viene demostrando que no, y por eso te decían en el corte que creo que podemos dar clases en Estados Unidos ahora los latinoamericanos de las experiencias que hemos traído con este tipo de populismo. Pero bueno, cada experiencia la tiene que vivir cada sociedad y a partir de eso sacar sus propias experiencias y enseñanzas. ¿Y cuánto vamos a pagar por este aprendizaje del pueblo americano? ¿Cuánto va a pagar el mundo? Es una de las cuestiones a dilucidar a partir de los próximos meses. Absolutamente, Jorge Arias, todo está por verse y estamos imaginando, especulando, calculando, pintando escenarios, dando idea de lo que puede pasar con un personaje a la cabeza de la Casa Blanca como Donald Trump y la configuración que quedó en la política norteamericana que tiene que ver con un Congreso republicano que eventualmente podría ser contrapeso de Trump o no sabemos exactamente qué va a pasar. No sabemos si será contrapeso o si absorberá Trump un dominio mayor que se extienda al tema legislativo o el tema legislativo pueda atemperar a Trump. Eso está por verse. Pero por lo pronto lo que queda ahí, palpable y que alimenta nuestra imaginación y cálculo y especulaciones es el tipo de cosas que ha venido diciendo, el tipo de cosas que dijo que ocurrirán en su gobierno. Los compromisos asumidos. Los compromisos asumidos. Bueno, desde luego no todo el mundo cree en las promesas de campaña. Se requiere ser un poco ingenuo para decir que lo que se dice en campaña necesariamente se cumple o se cumple al 100 a la hora de gobernar. Pero algo queda y algo tendrá que cumplir porque millones de personas creyeron que efectivamente el modelo
si es que se le puede llamar modelo, a este conjunto de frases que a veces se contradecían y a veces tenían sintonía, se va a cumplir o no. Eso que es Trump, sus dichos y sus propuestas. El muro, por ejemplo. El famoso muro que insistió y con lo que inauguró su decisión de competir por la presidencia de los Estados Unidos agraviando a México, pues ese muro es un muro para México y para el resto de América Latina, porque el muro empieza en la frontera norte de México con los Estados Unidos hacia abajo. Ese muro será para todos, al final de cuentas. Dice que lo pagaremos los mexicanos, pero serviría para todos. Ustedes van a poder exigir entonces que paguemos una parte del resto de América Latina. No lo habíamos pensado así. Hay que distribuir el pago del muro. Claro, seguro. ¿O qué cosa es esta? Sí, ¿Qué claro. cosa es esta? Sí, bueno, nos queda un poco el humor, que eso claro, es una cosa importante. Sí, al menos por hoy nos salva. Por lo menos nos salva el humor. Pero Sí, bueno, sí. ya fuera del humor, estamos efectivamente frente a un tema que es un mensaje global. Es decir, aquí nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos y los que sobren afuera. Sí, yo creo que en estos procesos populistas una de las cuestiones centrales es que se necesita el objeto fóbico. No fue inocente. El objeto fóbico. Exactamente. A ver, venga aquella eso. cuestión que al sujeto con temor, al que el miedo está paralizando y está desencantando del funcionamiento del sistema institucional, pone afuera de él el problema. Esto es lo que creo No soy que... yo. Claro, en el imaginario es lo que construyó Trump con el tema del muro, los mexicanos Son y los mexicanos, latinoamericanos. son los chinos, son los árabes, chinos, etc. son ellos los que nos invaden y nos quitan los trabajos. Y yo voy a construir todos los muros necesarios Para quitarnos de encima. para que no entren. Este es básicamente el planteo. Entonces, Identificar el objeto fóbico y exactamente. poner el muro para eliminarlo. Entonces el muro es un símbolo fundamental en la construcción de este objeto fóbico. Todos sabemos que de todas maneras ese muro no va a detener corrientes migratorias internacionales salvo que cambien muchas reglas de juego y se quite un poco de la movilidad que tiene este mundo globalizado el ciudadano común. Así que ahí hay dificultades. Mi temor es qué pasa después, cuando el objeto fóbico del muro no alcance. Tendremos que crear otros. Tendremos que crear otros porque además los... No alcanza para satisfacer la idea de que con eso se resuelven problemas porque que el no problema, están ahí. claro, porque el problema no se resuelve. Entonces vamos a necesitar otros objetos fóbicos. O sea, terminas el muro, dejas de permitir el ingreso de mexicanos. Pero los problemas siguen ahí, problemas siguen adentro, ahí. Exactamente. atrás del muro. Exactamente. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Otro nuevos, muro? qué ¿Un nuevos muro más alto? ¿Un techo? Una guerra. ¿Una guerra? Una guerra. Déjame hacer una pausa. Una guerra. Jorge Arias, volvemos. En un momento. Por la nueva generación Acadia 2017 de GMC. Y ahora regresamos a nuestra programación. Bueno, nos vamos, Jorge, solamente porque dijimos que hablaríamos del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina y lo mencionamos. Hay que decir que ya está disponible en estos días, que lo acabas de presentar en Buenos Aires y ahora estás en México y en América Latina presentando este índice tan importante donde habla de América Latina que demora los avances hacia un desarrollo democrático por varios factores que están aquí expuestos, muy importantes, desde luego, liderazgos, corrupción, pobreza, desigualdad y todo este conjunto de cosas. Pero ya que estábamos en Donald Trump y es inevitable el tema, ¿cómo cerrar esta conversación? ¿Con qué dejas al auditorio de CNN? Yo creo que para América Latina este es un momento muy particular que va a requerir de sus dirigencias una inteligencia especial para afrontar este momento y para afrontar este Jorge, futuro. Esa inteligencia especial de los liderazgos políticos. Yo espero que y sí. sociales. Yo espero que sí. Somos imaginativos los latinoamericanos ante las dificultades. Inteligencia especial, creativa. Creativa, sobre todo porque
creo que veníamos en un mundo en el que parecía que las cosas venían acomodadas. Esta desestructuración genera también algunos espacios de libertad, la posibilidad de nuevas alianzas. A lo mejor para México es necesario reconstruir algunos tejidos con ¿Hacia América Latina? Hacia el resto de América Latina. Sí, si el TLC, si el TPP, si las alianzas pueden estar en riesgo, tú dices hay que mirar al sur. Esto va a traer oportunidades. Mirar al sur. Esto va a traer oportunidades. Entonces me parece que la inteligencia de la dirigencia va a ser cómo tomamos oportunidades de este mundo tan dinámico y tan complejo para resolver los problemas propios que traemos de arrastre y un poco traer también una idea de futuro para nuestras sociedades. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Mirar hacia el sur, mirar hacia adentro, mirar hacia China, mirar hacia Rusia? ¿Hacia dónde mirar? Tenemos que mirar a todos los actores internacionales, pero sobre todo desde una mirada interior, sabiendo qué es lo que necesitamos resolver, reconstruir un poco la solidaridad de los tejidos sociales latinoamericanos, saber que cada uno de nosotros no puede salvarse solo ante este mundo dinámico y que es solo la inteligencia y la racionalidad la que nos va a resolver el futuro y no el populismo y estas improntas basadas en el miedo. Pues ahí está, Jorge Arias, este conjunto de ideas que expones a estas preguntas que te hago sobre Donald Trump y esta panorámica que se presenta a raíz del resultado electoral por la Casa Blanca. Para cerrar, ¿cómo te imaginas a los otros actores en Estados Unidos, a Hillary Clinton, al propio Obama, a los demócratas, a los medios de comunicación, a una sociedad que se encuentra todavía en shock? Ha estallado una bomba neutrónica al interior de las instituciones de los Estados Unidos y no podemos leer todavía los resultados porque los edificios y los aspectos formales siguen estando donde estaban. ¿Dónde van a estar los demócratas? ¿Dónde va a estar Sanders en este nuevo escenario? ¿Va a traer esto algún tipo de división al interior de los demócratas, de los republicanos? ¿Va a poder el poder de la chequera o del dinero del gobierno federal someter a los liderazgos territoriales de todo el país por la necesidad de inscribirse en este nuevo New Deal y los puestos de trabajo, que es un buen caramelo de madera para entretener a muchos? Y entonces estos son los interrogantes que la sociedad americana va a tener que resolver también ahora. Ni más ni menos. Pues ahí está, Jorge Arias, todo este panorama. Gracias por estar aquí para analizarlo, para comentarlo en un momento tan importante, histórico sin duda para Estados Unidos, para América Latina. Pero hay y para futuro, el mundo. Esto es lo que hay que decir, hay futuro. A ver, cierra con una perla de esperanza. Siempre hay que pensar que el hombre ante las peores dificultades tiene la capacidad de reponerse. Muchas veces en la historia de la humanidad nos hemos enfrentado a abismos y los hemos sabido resolver, y creo que con este estado del arte, con la capacidad tecnológica que existe, con tantas personas que buscan el bien común, vamos a encontrar un camino mejor que nos contenga a todos. Venga, pues ahí está, Jorge, para cerrar con esperanza todo este programa que hemos estado analizando. Gracias por estar aquí en CNN y hasta la próxima. Bienvenido a México. Gracias, Jorge. Y a usted gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches, que descanse.